y les voy a compartir la pantalla. Muy bien. Entonces, vamos a los apuntes. La idea de la clase de hoy, como les dije, es trabajar dos problemas. Voy a colocar el enunciado del primer problema. Es un problema del libro de texto. Es el número 4 del capítulo 21. Ahí está. ¿No? Entonces tenemos un anillo de oro de 24 quilates con una masa de 17.7 gramos. Es un anillo común. Me dan la masa, me dan el material del que está hecho. Me dan datos adicionales que debo conocer, que es la masa atómica del oro, que es de 197 gramos por mol, y el número atómico. Me pregunta cuántos protones hay en el anillo y cuál es la carga total positiva que tiene. Ok, si ustedes recuerdan, los sólidos están compuestos por, por muchos átomos que están unidos entre sí mediante enlaces, y estos átomos, a su vez, en la corteza de cada uno tienen electrones y en el núcleo tienen protones. Entonces, el problema va en el sentido de que yo determine cuántos protones hay en esa muestra de material. Entonces, lo primero que voy a hacer es determinar cuántos moles de el material hay en esa masa que me están dando. Para eso voy a utilizar la masa total del anillo y voy a utilizar la masa molar, en este caso sería la masa atómica sería la masa atómica, perdón, sí, la masa atómica del oro. Muy bien, entonces voy a determinar, como les dije, primero N mayúscula. N mayúscula, si recuerdan de termodinámica, es el número de Avogadro multiplicado por el número de moles, donde el número de Avogadro es 6.022 por 10 a la 23. En este caso voy a trabajar con átomos, no con moléculas, como lo dicen los gases, átomos por mol. Entonces es una razón de cuántas partículas hay en una unidad de material del sistema internacional, que es el mol. Lo multiplico por n, pero yo sé que n está dado, yo no tengo el número de moles, pero puedo usar una ecuación que aprendimos en termodinámica que me dice que n es el cociente entre la masa total de la muestra y la masa atómica o la masa molar que tiene el material del que está hecha la muestra. Entonces, en este caso voy a hacer la división, son 17.7, 17.7 gramos. Esa es la cantidad de material que hay, y 197 gramos por mol, que pues es la masa atómica del oro. Entonces, en los problemas normalmente a nosotros nos van a dar este valor, o pues nos podemos remitir a la tabla periódica para poderlo saber. Entonces, usualmente en el enunciado va a estar, o en la misma tabla de datos que damos para el examen, ahí estaría. Bien, entonces sustituyo esto, a ver si me ayudan con este cálculo. ¿Cuánto da? Eso me va a dar el número de átomos que hay en 17.7 gramos de oro.
¿Cuánto da? A mí me da 5.41 por 10 a la 22. Correcto, está bien. 5.41 por 10 a la 22 átomos. 5. Esa es la cantidad de átomos que hay en 17.7 gramos de oro. Luego, voy a utilizar el número atómico del elemento, que es este, el 79. Si recuerdan, en la tabla periódica, los elementos están ordenados de acuerdo a su número atómico. El número atómico es característico porque es el número de protones que tiene el elemento, ¿no? Entonces, cada elemento tiene un número de protones diferente. Por lo tanto, entonces eso lo caracteriza. ¿Cómo puedo saber entonces cuántos protones hay? 79 es el número atómico. Eso quiere decir que por cada átomo de oro hay 79 átomos de 79, perdón, protones. Entonces, el número de protones va a ser igual a 79, que es el número atómico. 79 significa 79 protones por átomo. Y lo multiplico por el número de átomos que tengo, que son 5.41 átomos. Ah, perdón. Sí, aquí hay olvidé poner el orden de magnitud por 10 a la 22. Igual aquí. Por 10 a la 22 átomos. Muy bien, entonces hagamos esa multiplicación, 79 por 5.41 para saber cuántos protones hay y posteriormente calcular la carga de todos esos protones. A mí me da 4.2739 por 10 a la 24. Correcto, gracias. 4.27 por 10 a la 24 protones. Ese es lo primero que me piden en el inciso A. ¿Cuántos protones hay en el anillo de oro? Entonces vea, por 10 a la 24 es un número extremadamente grande. Extremadamente grande. Solo imagínense que la población mundial anda en el orden de 10 a la 8. Entonces, imagínense qué tan grande es. Ahora voy a calcular cuál es la carga. Esa es la segunda pregunta que me hace. ¿Cuántos protones hay en el anillo y cuál es su carga total positiva? Entonces, para calcular la carga, yo debo multiplicar el número de protones por la carga que tiene cada uno. Entonces sería 4.27 por 10 a la 24 protones por la carga que tiene cada uno. Cada uno tiene 1.602 por 10 a la menos 19 coulombs, un protón. Entonces ahí cancelo protones con protones y solamente me va a quedar carga, unidad de carga. ¿Cuánto da eso? $6.84 por 10 a la 5. 6.84 por 10 a la 5. Muy bien, gracias. 6.84 por 10 a la 5. Una cantidad de carga grandísima. Ahora, esa sería la carga. Esa sería la carga del anillo si no hubieran electrones, porque recuerde que cada átomo
del oro es neutro. Entonces significa que cada átomo tiene 79 protones, pero además tiene 79 electrones, por lo tanto su carga se balancea. En este sentido, esa sería la carga si no hubieran electrones. Y en el inciso B me dice, si el anillo no tiene carga neta, entonces ¿cuántos electrones hay en él? El número de electrones va a ser exactamente igual al número de protones debido a la neutralidad de los átomos. Entonces, número, voy a ponerlo con una N mayúscula, número de electrones es igual al número de protones y sería 4.27 por 10 a la 24 electrones. ¿Okay? Ese sería el número. Si no hubiera, bueno, si no hubiera, si hay neutralidad en el átomo. Ahora, si no hubiera neutralidad, normalmente lo que pasa con algunos de los átomos, digamos en el caso del oro, el oro es un buen conductor. En la simulación que vimos en la clase de ayer, aprendimos que las partículas que son conductoras, pues tienen electrones que están en la corteza externa, o sea, en esa capa de valencia, y esos electrones, naturalmente, por un efecto de apantallamiento, o sea, es decir, los mismos electrones, de la gran cantidad de electrones que hay, aquel que está como desapareado, lo repelen, ¿no? Y entonces ese electrón anda ahí en la nube electrónica y no es de ninguno. Así como vimos en la simulación de ayer, esos andan ahí recorriendo toda la muestra. Entonces, ya en una muestra, realmente sí existe una determinada carga. Ahora, cuando nosotros agarramos, imagínense que este anillo lo tuviéramos en una especie de hilo y lo conectamos a una diferencia de potencial, como cuando conecto el cargador a un tomacorriente. Entonces lo que hago es mover esos electrones que andan desapareados ahí, esos electrones de la nube electrónica, esos son los que muevo y esos son los que generan la corriente eléctrica. O sea, es decir, cuando uno conecta a un conductor a un enchufe, no es que le está agregando algo, no es que le está agregando algo, simplemente lo que está haciendo es, ya vamos a aprender en la clase del jueves, lo que está haciendo es induciendo un campo eléctrico y ese campo eléctrico mueve a esas partículas. O sea, esas partículas que están ahí ya están. No es que al conectarlo de cierta manera le está metiendo algo al conductor. Nada de eso. Muy bien, entonces ese es el problema. Es un problema sencillo. Es un problema obligatorio a resolver porque pues la mayoría de los textos al inicio pues traen este tipo de ejercicios donde se trabaja con cargas, analizar la cantidad de protones o electrones que tiene un determinado elemento. ¿Sí? No sé si hay alguna pregunta respecto a este ejercicio. Ok, entonces pasamos a hacer un segundo problema. Como les dije, hoy vamos a hacer dos ejercicios, uno relacionado con cargas y el otro tiene que ver con fuerza eléctrica, la fuerza que hay entre cargas. Entonces, en este problema, me dicen que la figura 10A, la de la izquierda, muestra dos cargas Q1 y Q2 separadas por una distancia fija D. Y nos piden que encontremos el valor de la fuerza eléctrica que actúa sobre la carga 1, suponiendo que las cargas son iguales, con un valor de 21.3 microcoulomb y con una distancia D de 1.52 metros. Muy bien, entonces lo que tengo en el inciso A
es lo siguiente. Tengo dos cargas. Tengo una carga. Tengo la otra. A esta le llamo Q1 y a esta Q2. Siempre que vayamos a hacer este tipo de problemas, mi recomendación es dibuje la línea, hágala de forma punteada, de manera que se sepa que es una línea imaginaria. Dibuje la línea que une a las cargas, porque en esa dirección va el vector de fuerza. Recuerde que siempre el vector de fuerza, lo mencionamos el día de ayer, va en la dirección que une a las cargas. Por eso es que aparece aquel vector unitario radial en la fórmula. Entonces, estas cargas tienen, son del mismo signo, son de 21.3 microcoulomb cada una, y por lo tanto, entonces, al ser del mismo signo, aprendimos que va a haber una repulsión entre ellas. Si va a haber una repulsión, entonces, si yo me sitúo en la carga 1, va a haber una fuerza que le voy a llamar F21. F21 significa la fuerza de repulsión que ejerce la carga 2 sobre la carga 1. Y si me sitúo en la carga 2, entonces voy a tener una fuerza que le voy a llamar F12. F12 significa la fuerza de repulsión que ejerce la carga 1 sobre la 2. Esa es la referencia que vamos a utilizar. El primer número en el subíndice significa la carga externa y el segundo número implica la carga de referencia. En este caso estoy tomando en la partícula de arriba, estoy tomando de referencia a la 1 y en la partícula de abajo de referencia a la 2. Además, hay una distancia entre ellas. Le puedo poner R12, R21, como quiera. Voy a poner 21 para seguir la referencia. Es la distancia que hay entre la carga 2 y la carga 1, o la distancia que hay entre la carga 1 y la carga 2, da lo mismo. Muy bien, entonces a mí me están preguntando el valor de la fuerza eléctrica sobre la carga 1. Entonces yo debo recordar la ecuación que me dice que la fuerza es igual a 1 sobre 4pi epsilon sub 0, la multiplicación de las cargas entre R al cuadrado vector unitario. Esta es la fórmula general. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Tengo que, en este caso, como solo tengo dos cargas, pues la fuerza va a tener una única componente, ¿no? Que es la componente que va hacia arriba. Por lo tanto, entonces, no me lo dice directamente, ¿verdad? Pero sobreentiendo que lo que me está pidiendo es la magnitud de la fuerza. La magnitud de la fuerza. Entonces, la magnitud de la fuerza viene dada por, en el caso, como voy a tomar de referencia la carga 1, viene dada como F21. F21 sería la constante eléctrica multiplicada la carga 2 por la carga 1 entre la separación entre la carga 2 y la carga 1. Esta solo es la magnitud. Entonces simplemente yo sustituyo los datos. Recordamos que este número es 8.89 por 10 a la 9. Voy a hacer esto más abajo porque no me va a caber aquí. 8.89 newtons por metro cuadrado entre coulomb cuadrado. Esa es la constante, o sea, eso es esto de acá, es todo esto. Ya le estoy condensando en una sola. Y luego la multiplicación de las cargas, cada carga es del mismo signo, 21.3
por 10 a la menos 6 coulombs. Entonces, aquí hay que recordar los prefijos del sistema internacional, porque si se fija me están dando 21.3 microcoulomb. Entonces recuerde que si a usted le dicen microcoulomb, esto significa por 10 a la menos 6 coulomb. Si le dicen nanocoulomb, esto significa por 10 a la menos 9 coulomb, que son las que comúnmente aparecen en este tipo de problemas. Por eso coloco aquí 21.3 por 10 a la menos 6, el prefijo del sistema internacional, dividido entre la distancia que hay, que es 1.52. Ingeniero, disculpe, ¿podría mostrarlo en micro y nanocoulomb, por favor? ¿Sí? Listo, muchas gracias. Okay. Bueno, entonces, aquí lo que tengo es la magnitud de la fuerza. Eso a mí me da 1.76. A ver si me lo confirman. .76 newtons. ¿Eso les da a ustedes? Aquí cancelo los coulomb cuadrados con estos coulomb cuadrados de aquí. Los metros, perdón, y los coulomb cuadrados con estos de acá. De tal manera que me queda 1.76 newton. ¿Están de acuerdo o no? Sí, ingeniero, está correcto. Ok, entonces eso es lo que da. Ahora, aquí no me están pidiendo ningún vector, ¿verdad? Pero realmente, si yo quisiera darle un sentido a esto tiene un carácter vectorial. Entonces yo tendría que definir un sistema de referencia aquí justamente en donde está la carga. ¿Sí? Entonces, si ese fuera mi sistema de referencia, aquí vendría el eje X y aquí vendría el eje Y. Entonces quiere decir, por lo tanto, que el vector F21 está directamente sobre el eje de las Y positivas. Así que yo podría dar una respuesta vectorial, esto es la magnitud de la fuerza. Y yo podría dar una respuesta vectorial diciendo F21 es igual a 1.76 newtons en la dirección de Y. Y esa sería en forma vectorial. Si tuviera que definir una referencia, ¿no? El problema no me dice directamente si tengo que calcular la magnitud o el vector. Entonces, en ese sentido, usted puede dar cualquiera de las dos respuestas. Muy bien, entonces ahí no hay ningún problema, pues porque solo tengo una pareja de cargas, no hay que calcular nada más. Hay que tener cuidado con qué es lo que nos piden. En este caso nos están pidiendo la fuerza sobre la carga 1. Bien nos hubieran podido pedir la fuerza sobre la carga 2. Si fuera sobre la carga 2, entonces voy a poner un comentario. Si Q2 fuera la referencia, entonces lo que me estarían pidiendo es F12. Pero de la tercera ley de Newton, nosotros sabemos que F21 es igual al negativo de F12. Entonces esto sería menos F21. Por lo tanto, F12 sería menos 1.76 newtons en la dirección de Y. Si me hubieran pedido la otra fuerza, ¿no? Pero hay que leer siempre bien el enunciado. Dice, encuentre el valor de la fuerza eléctrica que actúa sobre Q1.
Entonces, en ese sentido, lo que me estaban pidiendo era F21. Por eso es importante poner esos subíndices a la hora de hacer la descomposición de las fuerzas, ¿verdad? Poner F21 o F12, así yo puedo saber cuál es el que quiero. Entonces hay que acostumbrarse, recuerde, bueno, lo puede hacer de otra manera, pero yo la convención que les sugiero es la siguiente, ¿no? Yo lo usé así, F12. Esto significa fuerza eléctrica que ejerce Q2, en este caso, como estoy calculando la 12, perdón, voy a poner la 21 porque es la que calculé. 21, que ejerce la carga 2 sobre Q1. Entonces coloco el primer número que coloco es este de acá, el de la carga 2, y el segundo número que uso es el de la segunda carga, el de la carga de referencia. Entonces, sugiero usar esa convención porque cuando ya trabajemos con más cargas, es importante entender con cuál es la que quiero determinar. Bien. Entonces, ahora nos vamos a pasar al inciso B. En el inciso B, ahora tengo 3 cargas. Así que eso complica el problema. Me dice, una tercera carga Q3, que tiene el mismo valor de carga que Q1 y Q2, eso es una gran ventaja, nos va a ahorrar bastante tiempo. Se introduce y se coloca como se muestra en la figura 10B, a la derecha, de tal manera que se forma un triángulo. ¿De qué tipo? ¿Qué tipo de triángulo ven en la figura B? Equilátero. Un triángulo equilátero, ¿verdad? ¿Y cuánto valen los ángulos internos de un triángulo equilátero? 60. 60. 60. Okay. Entonces, a ese tipo de cosas hay que estar preparado. Muchas veces las cargas nos las van a ubicar en figuras geométricas conocidas y normalmente pues me va a tocar a mí calcular ángulos ya sea usando lados de triángulo, lados de la figura geométrica. Entonces usted tiene que pues estar listo para determinar esos datos, ¿no? O sea, no le van a decir implícitamente el ángulo en este lado es tanto, sino que usted ya debe manejar una base de trigonometría para poderlo hacer. Entonces me pide, calcule la intensidad de la fuerza eléctrica, hay un pequeño error de redacción, calcule la intensidad de la fuerza eléctrica sobre Q1 ahora. Otra vez voy a tener que calcular la fuerza sobre Q1, pero ahora con la presencia de una tercera carga. Entonces voy a hacer de nuevo la figura. Tengo aquí la carga Q1, que es la referencia. Aquí voy a tener Q2. Y aquí voy a tener Q3. Entonces, como les digo, siempre recomiendo que dibuje la figura o la línea que une a las cargas. Eso le va a permitir a usted saber bien para dónde va la fuerza o las fuerzas. Ok, en este caso solo me interesan las 2 líneas porque yo voy a dibujar los vectores sobre Q1. Entonces, como yo sé que todas las cargas son iguales, yo solo voy a poner por aquí, Q1 es igual a Q2 y es igual a Q3 y es igual a 21.3 microcoulombs. Entonces, todas las cargas son iguales, es decir, la fuerza que va a ejercer la carga 2 sobre la 1 es de repulsión y la fuerza que va a ejercer la carga 3 sobre la carga 1 también es de repulsión. Entonces, por lo tanto, la fuerza va en esa línea que acabo de dibujar, pero de manera que aleje a las cargas. Igual aquí. De manera que aleje
a las cargas. Eso es una repulsión. Y usando la misma notación anterior de las fuerzas, esta va a ser la fuerza que ejerce la carga 2 sobre la 1, y esta va a ser la fuerza que ejerce la carga 3 sobre la 1. Muy bien. Entonces, me dijeron que era un triángulo equilátero. Entonces significa que si aquí hay 60 grados, aquí también hay 60 grados. Entonces, mi referencia es sobre esta carga. Es decir, aquí es donde está mi plano cartesiano para poder encontrar la fuerza resultante. Entonces, yo lo que tengo son dos fuerzas. Son dos fuerzas, la fuerza 21 y la fuerza 31. Eso quiere decir que F total es igual a la fuerza 21 más la fuerza 31. Y ojo con esto de acá es una suma vectorial, no una suma escalar. Eso quiere decir entonces que yo lo que tengo que hacer para poder sumar esos vectores es descomponerlos en sus componentes X y Y previo a hacer la sumatoria. Entonces, voy a repasar eso. Voy a hacer aquí aparte, antes. Voy a descomponer primero la fuerza 1, 2. ¿Cuál sería la fuerza 21? Entonces, descomponer un vector significa escribirlo de la siguiente manera. F21 en X, en la dirección de X, más la componente de la fuerza 21 en Y, en la dirección. O sea, escribirlo de esta manera. ¿Y cómo encuentro F21X y F21Y? Pues F21X sería la magnitud de F21 por el coseno de un ángulo que le voy a llamar θ 21, es decir, el ángulo que hay con la fuerza 21, más la magnitud por el seno del ángulo 21 en la dirección de Y. Ok, entonces puedo reconocer aquí directamente en esta figura que θ 21 es el ángulo que hay siempre, y es lo que yo aconsejo, siempre voy a tomar los ángulos medidos desde el eje positivo de las X. Esa va a ser mi referencia y de forma antihoraria, como naturalmente hemos aprendido. Entonces, el ángulo θ 21 es 90 grados y el ángulo θ 31 es de 90 más 60, que serían 150 grados. Entonces, siempre voy a tomar los ángulos medidos desde el eje positivo de las X para que siempre, cuando calcule componentes, con la componente en X vaya el coseno y con la componente Y vaya el seno. Si eso no es así, si se miden respecto a otro eje, entonces hay que tener cuidado a la hora de calcular las componentes porque puede que me haga falta un signo o puede que tenga que, en lugar de usar un coseno, un seno, o en lugar de un seno, un coseno, porque ahí se forma un triángulo equilátero, y depende de cómo queden las componentes, así va a ser el cálculo, ¿no? Entonces, en ese sentido, mi recomendación es siempre trabaje con el ángulo medido desde cero. Muy bien, entonces aquí me quedaría F21 por el coseno de 90 grados más F21 por el seno de 90 grados en Y. El coseno de 90 grados es 0 y el seno de 90 grados es 1. De manera entonces que la componente al final, aquí me faltó el vector unitario en X, entonces me queda 0 en X más F21 en Y.
Ese sería el vector F21 ya descompuesto. Lo mismo hago con el F31. F31 sería la magnitud por el coseno del ángulo 31 en X más la magnitud por el seno del ángulo 31 en Y. O sea, F31 por el coseno de 150 grados más F31 por el seno de 150 grados. ¿Cuánto es el coseno de 150 grados? En radianes, ingeniero. No, en grados. Sería raíz de negativo, raíz de 3 sobre 2. En X. Saco de factor común el F31 porque aparece en las dos componentes. ¿Y cuánto es el seno de 150? 1/2. 1/2. Entonces ahí ya tengo descompuestos los dos vectores, componentes X y componentes Y de cada uno. Entonces ahora, para hacer la sumatoria, es un paréntesis, vuelvo otra vez a esta ecuación de la suma vectorial. La suma vectorial implica que si usted ya tiene descompuestos los vectores en sus componentes X y Y, pues entonces que los sume, ¿verdad? Que los sume. Entonces el F total va a ser igual a la suma de las componentes en X, que sería 0 más, bueno, sería 0 menos raíz de 3 sobre 2 por F31. Esto en X. Más, ahora sumo las Y. La componente en Y del F21 es precisamente F21, su magnitud, más 1/2 de F31 en Y. Ese sería el vector total. Ahora, aquí me voy a dar cuenta de algo. Me voy a dar cuenta, hago un apartado, que F21 es igual a F31. ¿Por qué? Porque las tres cargas son iguales. Entonces esto es 1 sobre 4pi epsilon sub 0. La carga 2 o la carga 3, cualquiera de las dos, multiplicada por la carga 1 entre la separación al cuadrado. Pero si se fijan, eso es lo mismo que encontré en el inciso A. La carga 2 por la carga 1 entre la distancia al cuadrado, porque la distancia que hay entre la carga 1 y la carga 2 es la misma distancia que hay entre la carga 1 y la carga 3. ¿Sí? Y la carga 1 por la carga 2 es igual a la carga 1 por la carga 3. Entonces, por lo tanto, eso siempre va a ser 1.76 newtons, la magnitud. Así que voy a hacer esto más pequeño. Entonces, esto va a ser 1.76 newtons. Y quiere decir que F21 es igual a F31. Por lo tanto, el F total es igual a menos raíz de 3 sobre 2, que es el de X, por 1.76 newtons. Todo esto va en la componente X. Más tengo
1, que sería el de F21, más 1/2 del F31. Entonces tendría 3 medios de 1.76 newtons. Todo esto en la dirección de. Muy bien, entonces ayúdenme con ese cálculo. ¿Cuánto da la componente en X y cuánto da la componente en Y? En X da 0.52. Repítame, por favor. Menos 1.52. Gracias. En X. Más. En Y, ¿cuánto da? 2.64. En Y. Y todo esto tiene unidades de Newton. Entonces, esto no es la respuesta final, pero ya es el vector. Este es un vector. Si yo hago aquí una plano cartesiano, es un vector que, si me fijo, está en el segundo cuadrante. Vector en el segundo cuadrante corresponde con lo que estoy haciendo. Obviamente, si las dos fuerzas, una de las fuerzas está a 90 grados y la otra está en el segundo cuadrante, su resultante, o sea, la suma de las dos, debe de estar entre 90 y 150. Y eso se logra ver aquí en esta parte. Ahora, lo que tendría que hacer es encontrar, para hacer la comparación con la fuerza que tenía antes, es encontrar la magnitud. La magnitud de la fuerza es la siguiente. F total. Cuidado, no vayan a hacer como algunos chavacanes que lo que hacen es sumar esos números de arriba. Menos 5.2 por 2.64. Eso debería de ser vergonzoso que a estas alturas, después de tantas veces que hemos repasado vectores, cometamos ese error. Recuerde que la magnitud se calcula de esta manera, siguiendo la identidad pitagórica. Esto a mí me da 3.05, a ver si me confirman. Sí. Muy bien, entonces ya tenemos la magnitud. Ahora calculemos la dirección. La dirección, recuerde que es el tangente inverso de la componente en Y, que sería 2.64 entre menos 1.52 newtons. Eso me da menos 60 grados. Quiere decir que lo que acabo de encontrar es un ángulo negativo. La referencia que yo estoy tomando es que los ángulos positivos son de forma antihoraria. Eso quiere decir que el ángulo que acabo de encontrar es este. O sea,
Hola, ¿siguen por ahí? Sí, ingeniero. Me disculpo, tuve una pequeña interrupción. Ok, solo voy a cerrar lo que estábamos revisando. No sé hasta dónde me quedé, pero pues calculamos la fuerza total, usando la identidad pitagórica, 3.05 newtons, y la dirección, ¿verdad? Ya habíamos intuido desde el resultado del vector de la fuerza total que estaba en el tercer cuadrante, pero no sabíamos exactamente a qué ángulo. El resultado que me arroja la calculadora es de menos 60, redondeado, ¿verdad? Menos 60. Ese signo menos, pues significa que está medido en contra de la referencia que nosotros estábamos tomando. Y en este caso, pues lo que encuentro es que es un ángulo de menos 60, pero medido desde el eje de las X negativas. Entonces puede reportar el resultado así, o bien puede decir, hacer la diferencia, ¿no? Restarle a 180 esos 60 y decir el ángulo es 120 grados, medido desde cero, así como lo hice con los otros ángulos, el de 90 y 150 para las fuerzas. Entonces, bueno, de eso se trata el problema. Se trata de que usted identifique el tipo de fuerza que hay entre parejas de cargas, haga la descomposición de las fuerzas y encuentre la sumatoria vectorial para saber cuál es la fuerza resultante sobre una de las cargas. Es importante que tome en cuenta sobre qué carga se lo están pidiendo. Que digamos este problema, bien se pudo haber pedido la fuerza sobre la carga 2 o sobre la carga 3, y el resultado hubiera sido diferente porque son otros vectores. Probablemente el resultado de la magnitud sea el mismo. Bueno, no probablemente, va a ser así. El resultado de la magnitud va a ser el mismo porque estoy frente a cargas iguales y distancias iguales, pero la dirección me va a dar diferente en cada uno porque los vectores resultantes van a ir en direcciones diferentes para cada una de las cargas. Entonces, eso, no sé si tienen alguna pregunta, si hay algo que no quedó claro, algún comentario antes de cerrar la clase. En mi caso no, ingeniero, pero voy a repasar el ejercicio y si tengo alguna duda, le puedo escribir, ¿verdad? Claro que sí, claro. Lo importante aquí es que usted recuerde los conceptos de vectores, de sumatoria de vectores. Ahí es donde está la dificultad del problema. Esa es la dificultad. O sea, es decir, que usted tenga bien frescos esos conceptos. Es un poco largo porque hay que hacer toda esa descomposición y no hay un camino corto. Hay que hacerlo de esa manera sí o sí. Entonces, repasen vectores, vuelvan a hacer el ejercicio si es necesario, de manera que pues tengamos un poco más claros. Entonces, si hay otra pregunta, si no, vamos cerrando ya la clase. Bueno, entonces nos encontramos mañana. Mañana vamos a hacer otro tipo de problemas también relacionados con la fuerza eléctrica, pero desde otra perspectiva. Sobre todo vamos a explotar esa idea de la sumatoria vectorial. Vamos a buscar condiciones también donde hay equilibrio de las fuerzas. Y bueno, entonces lo que recomiendo más que todo es que repasen sumatoria vectorial. ¿Verdad? Eso es lo que más se necesita para este tema. Listo, entonces nos encontramos mañana. Que tengan un feliz día y cuídense mucho. Gracias, ingeniero, buen día. Gracias, ingeniero. Feliz tarde.